Bienvenidos a Relatos Oscuros, donde la realidad se difumina, el silencio tiene voz y la oscuridad escribe sus propias historias. Aquí escucharás relatos de suspenso psicológico, terror íntimo y misterios que habitan entre lo posible y lo que nadie se atreve a nombrar. No verás monstruos, pero quizás los reconozcas en ti. Apaga la luz, ajusta los audífonos y prepárate para descender. No soy de los que comparten este tipo de historias. Me lo he guardado por años, como si al no decirlo pudiera enterrar lo que pasó. Pero hoy algo me empuja a contarlo. Pensé en mantener el anonimato, pero no vale la pena. Las pocas personas que podrían reconocer la historia ya han hablado conmigo sobre esto. Y quizás si la cuento, sea una forma de liberarme de una parte del peso que llevo. Soy agente de bienes raíces. Llevo años en este trabajo y he aprendido que no todas las oportunidades son lo que parecen. Cuando cambié de compañía, pensé que la suerte me sonreía. Me asignaron una de las propiedades más exclusivas de nuestro portafolio. Era de esas ventas que podían impulsarte hacia arriba, darte nombre, reconocimiento y una jugosa comisión. La propiedad en cuestión no era una mansión inmensa ni un rascacielos de cristal. No, era algo más peculiar. Una cabaña. Pequeña, sí, pero construida con una atención al detalle casi obsesiva. Cada rincón hablaba de lujo, de comodidad, de aislamiento total. Alguna vez había pertenecido a un cantante famoso, uno de esos que marcan una época. Incluso conservaba un pequeño estudio de grabación, impecable, como si su dueño pudiera volver en cualquier momento a trabajar en su próxima canción. Pero lo que más la hacía especial no estaba en su interior, era su ubicación. El acceso era casi un enigma. No figuraba en mapas comunes y ni siquiera las aplicaciones de navegación podían guiarte correctamente hasta allí. Para llegar había que conocer el camino de memoria o tener instrucciones muy precisas. En más de un tramo el camino parecía desvanecerse, convertirse en un simple sendero que se fundía con la tierra y la vegetación. Y alrededor, montañas, montañas y más montañas. El pueblo más cercano quedaba a horas de distancia. Me contaron que el dueño había sido extremadamente celoso con su privacidad. Durante años se negó a venderla o incluso a mostrarla. No quería visitantes, no quería curiosos. Y por alguna razón que todavía no comprendo, justo cuando yo llegué a la compañía, decidió que era hora de dejarla ir. Sabía que venderla sería difícil. El precio era alto, el acceso complicado, y no cualquiera estaría dispuesto a vivir tan aislado. Era un lugar para un perfil muy concreto, alguien que valorara su privacidad por encima de todo y tuviera los recursos para pagarla. Pero, al mismo tiempo, era mi oportunidad. La primera vez que la visité no fui solo. Me acompañó un compañero de la firma que ya conocía la propiedad. Sin él, habría sido imposible encontrarla. Desde que dejamos el camino principal, la sensación cambió. El aire parecía más denso, más pesado. El bosque cerraba el paso como si quisiera tragarnos. Los árboles, altos y oscuros, parecían inclinarse sobre nosotros, y la luz del sol se filtraba apenas en delgadas líneas que parecían desvanecerse antes de tocar el suelo. Y alrededor, montañas, montañas y más montañas. El pueblo más cercano quedaba a horas de distancia. Me contaron que el dueño había sido extremadamente celoso con su privacidad. Durante años se negó a venderla o incluso a mostrarla. No quería visitantes, no quería curiosos. Y por alguna razón que todavía no comprendo, justo cuando yo llegué a la compañía, decidió que era hora de dejarla ir. Sabía que venderla sería difícil. El precio era alto, el acceso complicado, y no cualquiera estaría dispuesto a vivir tan aislado. Era un lugar para un perfil muy concreto,
alguien que valorara su privacidad por encima de todo y tuviera los recursos para pagarla. Pero, al mismo tiempo, era mi oportunidad. La primera vez que la visité no fui solo. Me acompañó un compañero de la firma que ya conocía la propiedad. Sin él, habría sido imposible encontrarla. Desde que dejamos el camino principal, la sensación cambió. El aire parecía más denso, más pesado. El bosque cerraba el paso como si quisiera tragarnos. Los árboles, altos y oscuros, parecían inclinarse sobre nosotros, y la luz del sol se filtraba apenas en delgadas líneas que parecían desvanecerse antes de tocar el suelo. Cuando por fin llegamos, la cabaña apareció casi de golpe, como si hubiera estado esperándonos. Era hermosa, eso sí. Una construcción de madera perfectamente cuidada, con un porche amplio y un diseño que combinaba lo rústico con lo sofisticado. Sin embargo, lo que más me llamó la atención no fue su belleza, sino el silencio. Un silencio extraño. En el campo uno espera escuchar el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el crujido de las hojas movidas por el viento, pero allí, nada. Era un silencio tan absoluto que me hizo sentir como si estuviéramos bajo una campana de cristal. Casi podía escuchar mi propia respiración amplificada. Mi compañero, que llevaba años en el negocio, parecía inquieto. Revisamos la propiedad con rapidez, marcamos lo que necesitaba reparaciones y él insistió en que nos marcháramos antes del atardecer. «Aquí de noche», dijo sin terminar la frase, «mejor no». En el camino de regreso, me advirtió varias veces que el trayecto se volvía traicionero al anochecer. El camino se estrechaba, las curvas parecían multiplicarse, y en algunos tramos era como si se deshiciera, como si no hubiera nada delante. Regresé a la oficina con la cabeza llena de ideas. Contacté a un contratista para evaluar el trabajo que había que hacer. Me dijo que serían 2 días, como mucho. Pensé que lo más lógico sería quedarme ahí para supervisar y adelantar otros trabajos en mi computadora. Me pareció eficiente. No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de tomar la peor decisión de mi vida. Viajamos en caravana, mi auto detrás de las camionetas de los trabajadores. Ellos, al igual que yo la primera vez, se sorprendieron de lo remoto del lugar. Trabajaron con rapidez, casi con prisa. No se detenían a charlar ni a fumar como suele pasar en cualquier obra. No, querían terminar cuanto antes. Incluso pensé que intentarían hacerlo todo en un solo día, pero el tiempo no les alcanzó. Y recordando las advertencias que me había dado mi compañero, partieron poco antes de las 7 de la tarde. Me quedé solo. La sensación de soledad, al principio, no fue desagradable. Preparé algo de cenar, abrí mi computadora y comencé a trabajar. La calma era tal que podía escuchar el tecleo resonando en el estudio. Por momentos incluso me imaginé viviendo ahí por temporadas, escribiendo o simplemente disfrutando del aislamiento. Pensé que quizá por eso el cantante la había construido, para perderse del mundo y encontrarse a sí mismo. Pero entonces noté algo. No había insectos, no había pájaros, ni siquiera había visto una ardilla en todo el trayecto desde que dejamos el camino principal. Y de repente, lo vi. Entre las ramas, a cierta distancia, se insinuaba una figura. No un cuerpo completo, solo un rostro. Pálido, femenino, blanco como la nieve. O como una máscara. Estaba inmóvil, como si flotara en medio de la penumbra. Me obligué a pensar que era pareidolía, ese fenómeno en el que la mente inventa rostros donde no los hay. Me levanté, avancé unos pasos y la figura no se movió. Permanecía ahí, mirándome. O eso creí. Decidí ignorarlo. Volví al estudio, cerré todos los seguros de la cabaña y continué trabajando. Pero el silencio ahora pesaba más. Me sentí observado, aunque no había nadie conmigo. La luz parpadeó. Recordé el generador. Me levanté, abrí la puerta para revisarlo. Y fue entonces cuando escuché algo. Una risa. Breve. Apagada. Cercana. No era una risa alegre.
Tenía algo de burlona, como si alguien se riera de mí, no conmigo. Pensé en los trabajadores, pero era imposible. A esas horas ya debían estar de camino al pueblo, a varios kilómetros de allí. Volvió a sonar, esta vez más clara. Un murmullo ahogado en carcajada. Me acerqué al porche, buscando una explicación lógica. Quizá un ave nocturna, quizá el viento, quizá mi imaginación. Pero cuando estaba por convencerme de ello, la risa sonó otra vez, detrás de mí, justo en la dirección en la que había visto aquel rostro. El celular, sin señal. Recordé que el punto más cercano donde podía comunicarme estaba a 20 minutos en coche. Dudé unos segundos, pero la ansiedad me apretó el pecho. Tomé las llaves, subí al auto y arranqué. El bosque se cerraba sobre el camino como si quisiera tragarlo. Conduje hasta que el teléfono recuperó señal y llegaron las notificaciones atrasadas. Mensajes de mis compañeros. Los trabajadores habían llegado bien. Respiré. Me repetí que todo era imaginación, que estaba sugestionado. Pero cuando regresé, la puerta estaba abierta. No podía haberlo olvidado. Yo mismo la cerré. Eché todos los seguros. Recuerdo perfectamente cómo giré la llave 2 veces y probé la manija solo para asegurarme de que no quedaba nada al azar. Pero ahí estaba. La puerta de entrada abierta de par en par, mecida apenas por la brisa de la montaña. Una parte de mí quería pensar en algo racional. Algún fallo en la cerradura. El viento. Incluso un animal. Pero nada cuadraba. La cerradura seguía intacta. No había marcas, no había huellas. Y lo más extraño, el silencio seguía ahí. Esa ausencia total de sonidos naturales, ni grillos, ni ramas crujiendo, ni aves nocturnas. Mi primer impulso fue darme la vuelta, subirme al coche y no regresar jamás. Pero algo, llámalo curiosidad, orgullo, necedad, me empujó a avanzar. Saqué la linterna del coche, la misma que llevo siempre por costumbre, y apunté hacia el interior. Todo parecía igual. El comedor, la cocina, el estudio, todo como lo dejé. Pero había algo distinto. No sabría explicarlo con exactitud. Era como si la casa respirara, como si hubiera cambiado apenas lo justo para inquietarte, sin que pudieras señalar qué. Caminé con cautela, la linterna barriendo cada rincón. Sobre la mesa seguía mi taza con restos de café frío, el cuaderno donde anotaba ideas, abierto en la misma página. Pero entonces vi la pantalla de la laptop. Estaba encendida y mostraba un documento nuevo, sin nombre. No recordaba haberlo abierto. De hecho, había cerrado todo antes de salir. Me acerqué lentamente. El cursor parpadeaba y en el centro del documento, una única línea escrita. No estás solo. Nunca lo estuviste. Me quedé inmóvil, el corazón martillando dentro del pecho. Revisé el historial del sistema. El archivo había sido creado 16 minutos antes, justo cuando yo estaba en el coche alejándome por el sendero. Busqué rastros de acceso remoto. Nada, sin conexión a internet. Y aun si alguien lo hubiese escrito en persona, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Me dije a mí mismo que tal vez era una broma de mal gusto, alguno de los trabajadores, algún técnico con acceso, pero lo dudaba. La forma de escribir, la elección de palabras. Sentí que no era algo dirigido a cualquiera. Era para mí. Cerré la laptop. Guardé todo.
Revisé cada cerradura una vez más. No quería dormir, pero tampoco podía quedarme parado sin hacer nada. Me acomodé en el sofá con la linterna al lado y un cuchillo de cocina que no solté toda la noche. Pensaba esperar al amanecer y largarme. Pero la noche aún no había terminado. Pasadas las 12, la escuché de nuevo. La risa ya no venía de fuera. Esta vez venía desde adentro de la casa. Me puse de pie al instante, el cuchillo firme en la mano, los oídos alerta. Era una risa suave, apenas un murmullo, como si alguien se estuviera burlando, no en voz alta, sino desde dentro de mi propia cabeza. Caminé hacia el pasillo. La linterna iluminaba apenas 2 o 3 metros adelante, y las sombras parecían moverse cuando no las miraba. Pasé frente al estudio. La puerta estaba entornada. La había cerrado, estoy seguro. Empujé la puerta con el pie despacio. Todo era aparentemente igual. El panel de grabación, los micrófonos, las paredes acolchadas. Pero una de las luces de la consola brillaba con intensidad. La luz roja. El botón de REC. El sistema estaba grabando. Me acerqué. Revisé la pantalla. La grabación había comenzado hacía 15 minutos, justo cuando escuché la risa por segunda vez. Reproduje el archivo. Durante los primeros segundos, solo hubo silencio. Luego, una respiración. Lenta, humana. Y después, pasos. 1, 2, 3. Como si alguien caminara por el mismo pasillo donde yo había estado segundos antes. Después, una voz de mujer. Pero no hablaba, cantaba. Era una melodía extraña, inestable, como si cada nota estuviera fuera de lugar por una fracción mínima, suficiente para hacer que la piel se erizara. De pronto la letra cambió, dejó de cantar y empezó a susurrar. Susurraba mi nombre. Mi nombre completo. Luego dijo el nombre de mi madre, el de mi ex esposa, detalles de mi infancia que solo yo podría conocer, lugares donde había estado, fechas, nombres, cosas que jamás había contado a nadie. Me alejé del equipo como si estuviera ardiendo. Cerré la puerta del estudio y la bloqueé con una silla. No quería volver a escuchar nada. Quería salir, irme, dejar todo atrás. Recogí mis cosas, guardé la laptop, apagué luces, me aseguré de que no dejaba nada atrás. Caminé hacia la puerta y entonces me congelé. El coche. No estaba. No había rastro alguno de que hubiera estado ahí, ni marcas de neumáticos, ni huellas, ni el sonido del motor a lo lejos, como si nunca hubiese existido. Salí al porche, linterna en mano, iluminé el camino, vacío, oscuro. La montaña parecía haberse cerrado tras de mí. Me giré hacia la casa buscando algo o cualquier cosa y lo vi. La ventana del estudio, la misma donde antes no había luz, ahora brillaba con un resplandor rojizo. Y en el centro de la ventana, apenas perceptible, estaba ella. La figura, el rostro, la misma cara que había visto entre los árboles, pero esta vez no era solo un rostro, había hombros,
brazos, el contorno de un cuerpo. Estaba de pie dentro del estudio, mirándome. Y no estaba sola. A su lado, una silueta más maja, un niño, o algo que parecía uno, pálido, con los ojos abiertos como platos, también mirándome, también inmóvil. Retrocedí. No recuerdo haber bajado los escalones, solo sé que corrí bosque adentro, con la linterna rebotando en mi mano. Corrí sin pensar en dirección, sin mirar atrás. Los árboles parecían moverse, el suelo se retorcía bajo mis pies. Algo me seguía, lo sentía. No lo escuchaba, pero lo sabía. Corrí hasta que caí. Me golpeé contra algo duro, tal vez una roca. Perdí la linterna, el cuchillo, me arrastré, jadeando. Y entonces, la luz. Una luz blanca, directa. Alguien me había encontrado. Una camioneta, un faro, voces. Me desperté en una clínica rural a la mañana siguiente. Un grupo de excursionistas me había encontrado desorientado en medio del bosque, a kilómetros de la cabaña. Decían que murmuraba cosas en sueños, nombres, fechas, la misma voz femenina que grabó la consola, según dijeron los paramédicos. Pedí un teléfono, llamé a la compañía, les dije que renunciaba, que no volvería a subir a esa montaña, que hicieran con esa propiedad lo que quisieran, pero que yo no la tocaba más. Pasaron los días, las semanas. Traté de olvidarlo, hasta que, hace unos días, revisando correos viejos en mi laptop, encontré un archivo. No recordaba haberlo creado, ni enviado. Era un audio. Lo abrí. La grabación del estudio, con un final distinto. En los últimos segundos, la voz dice algo más. Dice, nos vemos pronto, y se escucha el sonido de una puerta abriéndose. Volví a escuchar la grabación. No una, ni dos. Veces. La escuché 7, 8. Tal vez más. Cada vez notaba algo diferente. Un susurro escondido, un eco de palabras debajo de la voz principal, como si alguien más estuviera ahí, hablando al mismo tiempo pero en otra capa del sonido. Algo escondido. Al principio pensé que era mi mente buscándole sentido a lo insólito, pero en la octava reproducción lo oí con claridad. Una voz masculina, grave, gastada como si hubiera fumado durante décadas. No decía mucho, solo una frase, repetida al final. Decía: ¿ya lo ves? No preguntaba, no exigía, solo lo decía como quien revela una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a ser descubierta. Después de eso no pude dormir. No respondía mensajes, no contestaba llamadas, estaba obsesionado con entender. No volví al trabajo, no me importó. Algo en mí había cambiado. Sentía que ese lugar, esa cabaña,
no me había dejado ir del todo, como si una parte de mí se hubiera atrapado entre sus paredes. Empecé a investigar al dueño anterior, el famoso cantante. No diré su nombre, pero si te dijera uno de sus éxitos, probablemente podrías tararearlo. Fue una leyenda en los años 90, luego, sin explicación alguna, desapareció del mapa, canceló giras, rompió contrato con su disquera y se aisló del mundo. Muchos pensaron que había muerto, otros dijeron que simplemente se había cansado de la fama. Ahora yo sabía que se había escondido y creo que entendí por qué. No fue fácil, pero logré contactar a un hombre que había trabajado para él, un técnico de sonido retirado que vivía a las afueras de una ciudad costera. Me atendió con la voz cansada. Cuando le expliqué quién era y que quería hablar sobre la cabaña, colgó sin decir una palabra. Volví a insistir 2 días después. Esta vez respondió una mujer, su hija. Me dijo que su padre no hablaba del tema desde hace más de 15 años, pero que esa misma noche, después de mi llamada, él había tenido una especie de crisis nerviosa. Balbuceaba frases sueltas, nombres, fechas, y lo más extraño, tarareaba una melodía. La misma que había escuchado en la grabación. Me envió un archivo de audio que había logrado grabar con el celular. Era apenas 1 minuto, de mala calidad, pero no necesitaba más. Era la misma voz, la misma canción. Volví a intentar contactarla unos días después. El número ya no existía. Y esa noche, por primera vez, soñé con ella. Estaba en la cabaña. Todo era igual, pero distinto. Más limpio, más vivo. Había una música suave en el aire, como una caja de música antigua. Caminaba por el pasillo guiado por una luz cálida que salía del estudio, y allí estaba ella, sentada frente al micrófono, de espaldas a mí. El cabello largo, negro como el fondo de un pozo. Cantaba, sin moverse, sin respirar, solo emitía esa melodía imposible, con cada nota más aguda, más áspera, más humana y menos humana al mismo tiempo. La luz titilaba, la habitación parecía encogerse, como si respirara conmigo. Y entonces, sin girarse, me habló. No fue él quien la construyó. Desperté empapado en sudor. Eran las 3:03 de la madrugada. Me levanté, tomé agua, intenté calmarme, pero la frase no se me iba de la cabeza. No fue él quien la construyó. Entonces, ¿quién? Me lancé de nuevo a investigar. Esta vez no sobre el cantante, sino sobre el terreno, la parcela, la montaña, lo que había ahí antes. No fue fácil. Los registros eran confusos, a veces contradictorios, pero logré rastrear un documento muy antiguo, archivado en una oficina olvidada de la municipalidad. Un mapa del año 1938. La propiedad figuraba allí, pero no como residencial. Estaba catalogada como zona de retiro espiritual. En un margen, a mano, alguien había anotado: construcción original, orden del espejo de piedra. Nunca había oído hablar de eso, ni en la región, ni en ningún otro lugar. Busqué en registros religiosos, sectarios, archivos locales. Nada, hasta que una noche
Navegando por foros antiguos sobre ocultismo y arquitectura esotérica, encontré una mención fugaz. Una secta desaparecida a mediados del siglo XX. Se hablaba de rituales de aislamiento, del uso del silencio como vía de comunicación superior, de la construcción de espacios de resonancia. En uno de los comentarios, alguien mencionaba una cabaña oculta en las montañas, construida no para vivir, sino para escuchar. Eso me bastó. Sabía que no podía seguir huyendo. Sabía que de alguna forma todo me estaba empujando a regresar. Tal vez no para encontrar respuestas, sino para enfrentar algo que había quedado abierto, incompleto. Preparé un pequeño bolso. Linterna, grabadora, baterías extra. Subí al coche antes del amanecer y conduje. No sé cómo, pero recordaba el camino. Cada curva, cada sendero, como si lo hubiera recorrido 1000 veces en otra vida. Llegué justo antes del atardecer. La cabaña seguía en pie. Igual, intacta, como si me hubiera estado esperando. No había animales, no había insectos, solo ese silencio, total. Entré. Todo estaba como lo había dejado, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Me senté en el estudio, activé la grabadora y esperé. No pasó nada en la primera hora, ni un sonido, ni una vibración. Pero a las 2:17 de la madrugada comenzó. Primero el leve golpeteo en la pared, luego el zumbido en las orejas, como si el aire mismo vibrara con un mensaje que no podía entender. Encendí la consola. Estaba encendida. Ya grababa, sin que yo lo hubiera activado. Y entonces, la melodía. Su voz. Esta vez no estaba sola. Se oía otra voz al fondo, grave, masculina, como la del archivo, pero ya no susurraba preguntas. Ahora cantaban juntos, cantaban mi nombre, y el nombre de mi madre, y luego el mío, otra vez, pero dicho por mí, como si hubieran grabado mi voz en alguna parte, como si yo también estuviera ahí dentro cantando con ellos. Me levanté, quise huir, pero la puerta del estudio se cerró, no de un portazo, suavemente, con precisión. Y entonces lo vi. Frente a mí, en el espejo que colgaba sobre la consola, se reflejaban 3 personas. Yo, ella y alguien más. El cantante. No como era en sus años de gloria, no. Era más viejo, pálido, encorvado, pero me miraba y sonreía, como si por fin después de tanto tiempo se sintiera acompañado. Y en el espejo, él habló. La cabaña elige, y tú ya la escuchas. Todo se oscureció, y cuando volví en mí, estaba sentado afuera, en el porche, con la grabadora apagada sobre mis piernas. No recordaba cómo salí. No recordaba haber abierto la puerta, pero sabía que algo había cambiado. Y entonces noté algo en mi mano. Un anillo, de plata, con una inscripción. ¿Ya lo ves? No recordaba haberlo puesto. El anillo no era mío, nunca lo había visto antes, pero encajaba perfectamente en el dedo anular de mi mano izquierda, como si hubiera sido hecho para mí. Lo observé durante minutos. Tenía grabada esa misma frase que se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Ya lo ves? Me levanté del porche con las piernas temblorosas. El sol comenzaba a asomar entre las montañas y por un momento pensé que la pesadilla había terminado. Pero algo en el ambiente me decía lo contrario. El silencio seguía ahí, inmutable, denso,
como si el amanecer no pudiera atravesar del todo ese lugar. Decidí irme. Caminé hasta donde había dejado el coche. Esta vez sí estaba ahí, esperándome. Entré, arranqué y no miré atrás. No paré hasta llegar a casa. Cerré puertas, ventanas, apagué luces. Dormí durante horas y cuando desperté, el anillo seguía en mi dedo. No podía quitármelo. Lo intenté con jabón, aceite, fuerza, nada funcionaba, como si se hubiera fusionado con mi piel. Esa noche soñé de nuevo con ella, pero esta vez no era un sueño. Lo supe porque no tenía esa inconsistencia onírica, esa sensación de irrealidad. Todo era nítido, preciso. Yo estaba en el estudio, de pie, frente al espejo, y ella estaba del otro lado, no reflejada, no imitada, sino realmente ahí, como si el espejo fuera una ventana. Me miraba, no hablaba, solo me observaba con esos ojos pálidos, profundos, como pozos sin fondo. Sentí que quería decirme algo urgente, pero no podía. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno. Y entonces, detrás de ella apareció una figura encapuchada. No vi su rostro, pero supe que era uno de los monjes de la Orden del Espejo de Piedra. Lo supe sin necesidad de explicación. El hombre colocó una mano sobre el hombro de la mujer. Ella no se resistió. Bajó la cabeza, sumisa, resignada, y el espejo se oscureció. Me desperté de golpe. El anillo ardía, literalmente. Sentí la quemadura en la piel. Me quité la sábana. Había una marca, como un sello, justo debajo del anillo. Y entonces sonó mi celular. Número desconocido. Atendí sin pensar. ¿Estás listo?, dijo una voz masculina, grave, sin acento reconocible. No respondí. La siguiente parte no ocurre en la cabaña. Ya la llevas contigo. La llamada se cortó. A la mañana siguiente, encontré una carta en el buzón, sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano en el sobre. Dentro, una hoja amarilla, casi quebradiza. En el centro, una dirección. Un nombre. Cementerio de Elnor, Cripta 42. Y una fecha. 2 de agosto. Medianoche. El papel olía a humedad, a encierro, a viejo. No sabía qué hacer. Era una trampa, una advertencia, un llamado. No tenía respuestas, pero en el fondo sentía que ya no tenía opción. Llegó el día. No dormí. Conduje hasta Elnor, un pueblo casi fantasmal a 2 horas de mi ciudad. No lo conocía, pero algo en sus calles me pareció familiar. Como si ya hubiera estado allí antes, siendo otro, en otra vida. El cementerio estaba en las afueras, rodeado de árboles torcidos, viejos, sin hojas. Un muro de piedra lo protegía del resto del mundo. Entré por la reja principal. Ya eran las 11:15. Caminé entre tumbas inclinadas y lápidas rotas, guiado solo por la linterna. Cada paso retumbaba en ese silencio espeso que ya me era tan conocido. Finalmente, encontré la cripta 42. Era pequeña, como una caseta de piedra, con una puerta de hierro oxidado. No estaba cerrada con candado, solo encajada. La empujé, crujió como si nadie la hubiera abierto en décadas. Dentro, una sola tumba, sin nombre, sin fechas, solo un símbolo en piedra tallado sobre la losa, el mismo que llevaba grabado bajo el anillo. El aire era irrespirable, pero no por humedad o encierro.
Era como si el oxígeno se negara a existir ahí dentro. Encendí la linterna. En el suelo descansaba un cuaderno viejo, de tapas negras, encuadernado a mano. Lo tomé y al tocarlo, algo cambió. Sentí un zumbido en los oídos, las paredes parecieron temblar y entonces la puerta se cerró de golpe. La linterna parpadeó, un golpe seco, otro y otro más. Golpes desde dentro de la tumba. Retrocedí, el cuaderno temblaba en mis manos y entonces comenzó a abrirse solo. Las páginas se pasaban una tras otra, como movidas por un viento invisible, hasta que se detuvo en una en particular. Una hoja manchada de algo que parecía tinta, pero no lo era. Era más espeso, más oscuro. En el centro de la página, una nota. El sonido no se crea, se convoca. El silencio no es ausencia, es espera. Las luces de la linterna se extinguieron del todo y en la oscuridad escuché la canción, la misma melodía rota que venía escuchando desde la primera noche, pero esta vez más clara, más cercana, como si surgiera de debajo de mis pies, de la tumba. Y entonces, algo aún peor, mi voz entrelazada con la suya. No estaba cantando, estaba repitiendo algo como un rezo, un verso incomprensible en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera podía pronunciar. La puerta se abrió sola, el aire volvió, el cuaderno seguía en mis manos. Salí corriendo sin mirar atrás. Conduje de regreso sin pensar. No encendí la radio, no contesté llamadas, no paré ni una vez. Solo cuando estuve en casa encerrado, sentí algo parecido a seguridad. Abrí el cuaderno de nuevo, esta vez lentamente. Las páginas estaban escritas por alguien con una caligrafía temblorosa. Crónicas, registros, fechas, dibujos de símbolos, diagramas de salas, estructuras, micrófonos orientados en forma de cruz apuntando al vacío. Y nombres. Varios tachados, otros apenas legibles. El último de la lista era el mío. Y abajo de todo, un título: La canción del espejo. El cuaderno parecía vibrar con vida propia. Llevaba varias páginas en blanco al final. Pensé que estaban vacías, hasta que comencé a ver cómo frente a mis ojos se trazaban líneas solas, palabras aparecían lentamente como escritas por una mano invisible. Te toca escribirla. Salté hacia atrás, cerré el cuaderno de golpe, lo guardé en una caja fuerte, pero sabía que no importaba, no era un objeto, era un umbral, un vínculo. Esa noche no soñé, pero me desperté a las 3:03, la hora exacta, y sobre mi mesita de noche, el anillo. Yo lo había dejado encerrado en otra habitación. Ahora lo llevaba puesto en la otra mano, la piel bajo él. Ya no era mía. Desde esa noche no he podido tocar el cuaderno. Está encerrado bajo llave, metido en una caja fuerte de acero, sellado con cinta, bolsas de sal y símbolos que encontré en los últimos folios escritos. Y aún así, puedo escucharlo. No físicamente, no con los oídos. Es otra cosa. Una presencia, un murmullo detrás de mis pensamientos. A veces susurra letras que no entiendo. A veces canta, pero la mayor parte del tiempo simplemente espera, como si supiera que en algún momento inevitablemente volveré a abrirlo. Y lo peor es que una parte de mí quiere hacerlo. Esa misma parte que todavía lleva el anillo. La piel debajo ha cambiado, es más pálida, más áspera. Algunas noches, al pasar el dedo por encima, siento que vibra, como si llevara una cuerda tensa bajo la carne. Y a veces creo que esa cuerda se mueve sola,
como la cuerda de una guitarra afinada por alguien que no veo. He intentado hablar con alguien, contárselo todo. Pensé en un psiquiatra, un sacerdote, incluso en uno de esos investigadores de fenómenos paranormales que abundan en YouTube. Pero no puedo. Literalmente, cada vez que intento explicar lo que pasó, me quedo sin voz. No es una metáfora. Las palabras no salen, como si la historia se negara a ser compartida, como si estuviera viva. Lo único que he podido hacer es escribir. Por eso esta historia existe, porque escribirlo sí puedo, por ahora. Y hay algo más. Anoche el buzón volvió a tener una carta. Mis manos temblaron al reconocer la caligrafía, idéntica a la carta anterior. Dentro, un sobre más pequeño, lacrado con el mismo símbolo del anillo. Lo abrí con cuidado. Contenía una foto, vieja, en blanco y negro. En ella la cabaña, pero no como la vi yo. En la imagen, la cabaña no estaba abandonada ni silenciosa. Había gente alrededor, al menos una docena de personas, vestidas con túnicas oscuras, rodeándola como en un ritual. Algunos llevaban instrumentos antiguos, laúd, cítara, flautas, y en el centro del porche estaba ella, mucho más joven, sonriente, no pálida ni etérea, sino humana, pero sus ojos ya tenían esa misma profundidad, como si supiera lo que iba a pasar mucho antes que el resto. En el reverso de la fotografía, una frase escrita a mano. La canción comenzó antes de ti, pero no terminará sin ti. Debajo una fecha, 6 de agosto, acorde final. Eso era dentro de 3 días. Intenté ignorarlo, fingí que no tenía sentido, que no importaba, pero esa noche el cuaderno volvió a escribir. No lo abrí. Lo escuché, lo oí desde fuera, las hojas pasándose solas, el rasgar de la pluma invisible sobre el papel, y después una frase clara que no necesitaba ver para leerla. Recuerda el acorde. No sabía qué significaba, hasta que encendí la laptop por rutina, buscando distraerme, y vi que algo, había dejado un archivo en el escritorio, sin título, sin origen, solo un icono, una nota musical dibujada con líneas negras como tinta vieja. Lo abrí. Era un audio, y ahí estaba de nuevo. La melodía, aquella voz femenina, entretejida con la mía, como si hubiéramos estado cantando juntos desde siempre, pero esta vez acompañada por instrumentos. No una canción moderna, una especie de himno antiguo, coral, ritual. Al fondo se escuchaba algo que no supe describir al principio. Era como un retumbar bajo, intermitente, como si el suelo mismo vibrara, hasta que comprendí. Era un tambor, uno enorme, golpeado a ritmo constante, como un pulso, un corazón latente. Y entonces, otra voz se sumó, grave, familiar. Era la voz del cantante. El espejo aún no ha respondido. Hay algo más que debes ver. Me levanté de golpe, cerré la laptop, el archivo desapareció solo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, salí. Por primera vez en días salí de casa. Caminé sin rumbo. El mundo me parecía ajeno. La gente hablaba, reía, vivía, pero sus voces me parecían lejanas, como si yo ya no perteneciera del todo a este plano, como si estuviera entre una nota y otra de esa canción. Al volver, encontré la puerta de mi casa entreabierta. Todo estaba en su lugar salvo una cosa, el cuaderno. Ya no estaba en la caja fuerte, estaba en el centro de la sala, sobre la mesa de café, abierto,
una sola frase en la nueva página: te toca recordar. Y en el margen, un dibujo, un instrumento musical, no uno común, era un laúd, exactamente igual al que sostenía una de las figuras en la fotografía. Busqué en la red, encontré algo que me congeló, un artículo sobre un museo en el norte del país, una exposición de instrumentos antiguos confiscados a una secta de aislamiento religioso en los años 40. Uno de los objetos destacados, el laúd del espejo de piedra. La imagen era idéntica al dibujo del cuaderno, y al pie del artículo una fecha. La exposición sería trasladada el 6 de agosto, la misma fecha de la nota. Sentí un escalofrío. No podía ser coincidencia. Decidí ir. Conduje toda la noche. Llegué al museo cuando aún no abría. Esperé en el coche hasta que abrieron las puertas. Entré, fingiendo ser un visitante cualquiera. Recorrí los pasillos hasta llegar a la sala de exhibición temporal. Y ahí estaba, en una vitrina de cristal, suspendido con hilos invisibles, el laúd, de madera oscura, cuerdas intactas. A su lado, una pequeña placa que decía: instrumento ceremonial, Orden del Espejo de Piedra, año estimado 1937. Me quedé mirándolo, no sé cuánto tiempo pasó, y entonces se escuchó una cuerda, una sola nota. El sonido no vino de parlantes ni altavoces, vino del instrumento. La cuerda se había pulsado sola. La gente a mi alrededor no pareció notarlo. Seguían caminando, conversando como si nada hubiese pasado, pero yo lo oí. Y en ese sonido reconocí algo que me hizo temblar. No era una nota cualquiera, era el acorde final de la canción, la misma que escuché la noche en la cabaña, la que sonó en mis sueños, la que vibra al abajo de mi piel cada vez que intento olvidarla. Y entonces lo entendí. El espejo no era de vidrio, era sonido, una frecuencia, una vibración específica que se activaba con ese acorde, una puerta que no se abría con llaves, sino con notas. Y todo lo que había vivido, todo lo que había oído, era parte de esa apertura. Esa noche, al volver al hotel donde me hospedaba, encontré el cuaderno sobre la cama, abierto. Ya no escribía solo, ahora esperaba mi mano. Una pluma antigua descansaba al lado con la punta húmeda y una página en blanco, solo una, y en el margen una línea dibujada, la pauta de un pentagrama, 5 líneas, vacías, esperando que yo escribiera el final. Nunca en mi vida había sostenido una pluma con tanto miedo. La tenía frente a mí, anticuada, de esas de cuerpo negro y punta metálica, más ornamental que funcional. El cuaderno, ese maldito cuaderno que parecía tener voluntad propia, estaba abierto en la cama del hotel. Las 5 líneas del pentagrama esperaban, intactas, vacías, como si la historia aún no estuviera escrita, como si yo tuviera que completarla. Pero algo me decía que no se trataba de música, sino de invocación. Volví a cerrar el cuaderno, lo metí en mi mochila, apagué todas las luces y me encerré en el baño del hotel, como si con eso pudiera bloquear lo que me perseguía desde aquella cabaña. Me miré al espejo, la imagen que me devolvía ya no se sentía mía. Había algo en mis ojos, una profundidad extraña, como si estuviera empezando a olvidar quién era, o como si alguien más estuviera mirándome desde dentro. Esa noche no dormí. Me senté en la silla, con el cuaderno en la mochila, temblando cada vez que escuchaba pasos en el pasillo del hotel o el ascensor subiendo. Y aunque no abrí el cuaderno, juraría que escuché la melodía. Apenas un susurro, apenas una nota sostenida. A la mañana siguiente, decidí huir, literalmente. Tomé la carretera de vuelta a la ciudad.
Durante las primeras 2 horas, el aire en mi pecho se aligeró un poco. Por momentos hasta llegué a pensar que lo peor había quedado atrás, pero fue una ilusión cruel. A mitad del trayecto, el cielo cambió. Era pleno verano, mediodía, pero el cielo se ennegreció como si fuera a llover. No había nubes, solo una especie de sombra extendiéndose desde el horizonte, oscuridad sin tormenta, una noche sin luna en pleno día. Miré el GPS, no marcaba mi ubicación. El mapa había desaparecido, solo una frase titilando en rojo en la parte inferior de la pantalla, fuera de alcance. Y entonces, el sonido. No venía del coche ni del teléfono, era interior. Un zumbido sordo vibrando entre los huesos, como una cuerda pulsada dentro del cráneo. La reconocí de inmediato. Era la misma frecuencia que había oído en el museo cuando la cuerda del laúd se había activado. Frené de golpe. El auto se apagó solo. Silencio total. Fue ahí cuando lo vi. Al otro lado del camino, entre los árboles, una figura. Ella, la mujer de la cabaña, pálida como siempre, inmóvil, pero ahora más cerca, más definida. Llevaba un vestido negro, antiguo, sin forma moderna. Las mangas le cubrían las manos, pero podía ver que sus dedos eran largos, casi esqueléticos, y en la mano derecha sostenía algo. El cuaderno. Mi mochila estaba cerrada, a mi lado, pero ella tenía el cuaderno, abierto, con la pluma en la otra mano. Y entonces lo escribió. Desde la distancia, vi cómo su mano se deslizaba sobre el papel. No podía ver qué escribía, pero lo escuché. Una nota, fuerte, profunda, como si 1000 voces hubieran cantado al unísono una sola sílaba, y esa sílaba estuviera dirigida a mí. Caí de rodillas. Fue como un golpe, como un mazazo invisible en el pecho. Me costó respirar. Las lágrimas salieron solas, no de miedo, sino de una emoción incontrolable. Dolor, tristeza, pérdida, todo junto. Era como si cada nota arrastrara un recuerdo que no me pertenecía. Y entonces la figura habló, sin abrir la boca. Su voz se metió directamente en mi mente. Has tocado la puerta. Solo tú puedes cerrarla. Me levanté a duras penas, temblando. La figura desapareció en un parpadeo. El auto encendió solo. La música, esa canción que me perseguía, cesó de golpe, como si la escena hubiera terminado. Pero el mensaje estaba claro. Tenía que volver a la cabaña. No porque quisiera, porque no tenía opción. Cuando regresé a la ciudad, mi apartamento estaba como lo dejé, salvo por una cosa. Todas las paredes estaban cubiertas de partituras. Páginas arrancadas del cuaderno, pegadas como si alguien las hubiera ordenado. Había símbolos musicales, sí, pero también palabras, letras incompletas, versos desconectados. Y en el centro del salón, una mesa. Encima, un laúd, el mismo laúd. No una réplica, el mismo. Reconocí una muesca en el cuerpo de madera. Era idéntico al que vi en la vitrina del museo. ¿Cómo había llegado allí? No tenía respuestas, solo una certeza. La fecha, 6 de agosto. Faltaba una noche. Al atardecer, preparé lo poco que podía llevar: el cuaderno, la pluma, el laúd. Tomé el auto y me dirigí de nuevo a la cabaña, como si algo me guiara. No necesitaba mapa, no necesitaba direcciones. El camino estaba impreso en mi cabeza. Cada curva, cada desvío. Todo estaba igual. El bosque, el sendero desvanecido, el aire denso.
Pero algo era distinto. El silencio. Ese silencio agobiante que había sentido la primera vez ya no estaba. En su lugar había ritmo. No sonidos explícitos, no melodías, sino algo debajo de la superficie, un pulso, como si la tierra estuviera esperando. Llegué a la cabaña justo cuando el sol se desaparecía detrás de las montañas. El cielo se volvió rojo sangre durante unos segundos. Luego vino la oscuridad, una oscuridad más profunda que cualquier otra. Entré. Todo estaba como lo había dejado, salvo por una cosa: el estudio. Las paredes habían cambiado. Ya no eran de madera, eran espejos, cubriendo cada rincón. Pero no reflejaban mi imagen. Reflejaban momentos, instantes, escenas de alguien más. En uno vi al cantante, solo, tocando el laúd, su rostro deformado por el llanto. En otro, a la mujer, joven, caminando por el bosque con un cuaderno en la mano. Y en otro más, a mí, dormido, escribiendo, llorando, tocando el mismo laúd. Era como si los espejos mostraran todas las versiones de quienes habían sido tocados por esa canción. Como si el lugar recogiera las memorias de quienes se acercaban demasiado. El cuaderno comenzó a vibrar. Lo abrí. Una sola página en blanco. La pluma se levantó sola y cayó. Pero no escribió sola esta vez. Esperaba que yo escribiera. Tomé el instrumento. Mis manos temblaban, pero lo toqué. El primer acorde resonó en las paredes. Los espejos cantaron, literalmente. Cada imagen en ellos abrió la boca. Voces distintas, mezcladas, armonizadas. Una sinfonía de lo imposible. Toqué el segundo acorde. El laúd tembló. Las luces parpadearon. La figura apareció en el umbral de la puerta. No caminó, flotó, y con cada nota que tocaba, se acercaba. No con odio, no con rabia, con necesidad, como si yo fuera la clave de su liberación. Llegó frente a mí, colocó su mano sobre el laúd y susurró: falta una nota, la tuya. Mis dedos se movieron solos. Un acorde final, complejo, hermoso, doloroso. Y al tocarlo, la figura se desvaneció. Los espejos se rompieron. El cuaderno se cerró. Todo cayó en silencio. No uno forzado, no uno antinatural. Un silencio en paz. Al salir, el bosque ya no parecía una amenaza. Las hojas se movían, los insectos zumbaban, las aves cantaban. Había vida, por primera vez. Regresé sin mirar atrás. La cabaña quedó cerrada, el cuaderno vacío, el laúd sin cuerdas. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era el final, porque esa noche al dormir soñé con un nuevo acorde y desperté cantando. No volví a tocar el laúd. Después de aquella noche, lo encerré en un baúl de metal y lo dejé en un depósito subterráneo. Pagué un año completo por el alquiler del espacio sin mencionar lo que había dentro. A quien lo custodiara le dije que eran objetos personales de mi abuelo, delicados, pero sin valor comercial. Me miraron con indiferencia. Me creyeron. Eso me bastó. El cuaderno, en cambio, nunca lo volví a encontrar. ¿Desapareció? Una mañana, simplemente ya no estaba donde lo había dejado. Ni en mi escritorio, ni en los estantes, ni en el auto. Como si nunca hubiera existido.
como si al escribir aquella última nota se hubiera disuelto en el aire. Pero la melodía seguía en mí, no de forma activa, no como algo que pudiera tararear. Estaba más abajo, más adentro, como un eco bajo el agua. Los días que siguieron fueron extraños. En apariencia, todo volvió a la normalidad. Mis compañeros en la firma me saludaban como si nada hubiera pasado. Me felicitaron por cerrar el trato de la cabaña, aunque yo nunca informé nada al respecto. Me preguntaron si el comprador había pagado en efectivo o transferencia y si había algún dato para el expediente legal. No supe qué responder. Inventé un nombre, una dirección. Me los creyeron todos. Y ahí fue cuando lo supe. La cabaña había desaparecido. No simbólicamente, literalmente. Busqué en el registro. No había propiedad inscrita en esa área. No había coordenadas válidas. El archivo donde antes figuraba la dirección mostraba un error de sistema. El nombre del cantante, del antiguo dueño, tampoco aparecía, ni como cliente, ni como propietario, ni como persona, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que había estado allí. Y alguien más también lo sabía. Porque una noche, a las 3:17 exactamente, sonó el timbre de mi departamento. Nadie debería visitarme a esa hora. Me levanté, descalzo, sin encender las luces. Miré por la mirilla. No vi a nadie. Pensé que habría sido una broma o un error. Pero cuando volví a mi habitación, la ventana estaba abierta y sobre la cama, una pluma. La misma pluma, negra, antigua, metálica, delgada. Tocarla fue un impulso. No sé por qué lo hice. Quizá porque aún me sentía conectado o porque la melodía no me había abandonado del todo. Al tomarla, sentí una corriente eléctrica subir por mi brazo. No fue dolor, fue familiaridad. Como si ella, la figura, estuviera cerca. Y entonces, en el reflejo de la ventana, la vi de nuevo. No en el exterior, detrás de mí. Pero al girarme, no había nadie. Solo la pluma y un susurro. La canción no ha terminado. Me senté en la cama. Respiré hondo. Intenté convencerme de que todo era sugestión. Pero esa misma noche, una nueva melodía apareció en mi cabeza. Más oscura, más compleja. No era la misma pieza que había escuchado en la cabaña. Esta tenía variaciones, como si alguien estuviera escribiendo una nueva versión, más profunda, más peligrosa. Y lo peor era que cada día que pasaba, recordaba menos de mí mismo. Detalles sencillos, números de teléfono, cumpleaños, lugares. Todo reemplazado por acordes, por fragmentos de pentagramas, como si mi memoria estuviera siendo reescrita en clave de sol. Decidí consultar a un musicólogo, un especialista en partituras antiguas. Fui a verlo con un dibujo de una parte de la melodía que aún recordaba, una que me obsesionaba desde aquella noche. Él la observó en silencio durante varios minutos. Luego me preguntó, ¿dónde encontró esto? Le mentí. Dije que lo había visto en una partitura de archivo digital. Él negó lentamente. No existe ningún registro formal de esto, pero hay rumores. Le pedí que explicara, y lo hizo. Hace siglos, en algunos monasterios del norte de Europa, los monjes hablaban de el canto del silencio, una pieza perdida,
atribuida a un compositor anónimo que afirmaba haberla recibido en sueños. Decían que no debía ser escrita, ni tocada, ni siquiera pensada en voz alta, que su interpretación podía abrir portales, no físicos, mentales, espirituales, como una llave. Guardé silencio. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda. La leyenda dice que los que lo escucharon completo dejaron de hablar, y los que lo tocaron dejaron de ser ellos. Volví a casa esa misma tarde. Decidí no investigar más. Pensé en dejar el país, en empezar de cero, pero ya era tarde. Esa noche, al cerrar los ojos, la melodía volvió con más fuerza, como una orquesta dentro del pecho. Me desperté sin aliento. Caminé al baño y vi en el espejo algo que no era mío. Mi reflejo talareaba. Mis labios no se movían, pero el reflejo sí. Cantaba en silencio, y a su lado, apenas visible, la figura de ella, no como antes, no flotando, sino sentada tras de mí, con la cabeza apoyada en mi hombro, como una presencia habitual. Ya no parecía un fantasma, parecía parte de mí. Rompí el espejo. Sangré, mucho. No fui al hospital. Usé una toalla vieja. Me recosté en el salón y puse música a todo volumen. Cualquier cosa, cumbia, reggaetón, radio basura, no importaba. Solo quería tapar el sonido, que ya no sabía si estaba fuera o dentro de mi cabeza. Pero lo curioso fue que, por un instante, funcionó. El ruido constante me protegía, hasta que a las 3:17 otra vez, la luz se fue. Todo quedó en silencio. Y esa nota, esa primera nota, volvió a sonar sin instrumentos, desde el suelo, desde dentro de las paredes, desde la herida de mi mano, como si la canción estuviera escrita con sangre. Me arrastré hasta el escritorio, prendí una vela y escribí. No sabía qué, no sabía para qué, solo lo hacía como si cada palabra me acercara a algo. Y al terminar, leí lo que había escrito. La canción no termina, solo cambia de intérprete. Me congelé. No recordaba haberlo pensado, ni escrito. Entonces lo comprendí. No era el único. Ella ha tenido otros intérpretes, otros cuerpos que, como el mío, tocaron la puerta sin saberlo. Quizá el cantante fue el anterior, quizá antes de él otro, y ahora era mi turno. Pero algo era distinto esta vez. Yo aún podía resistir, o al menos intentarlo. Fui al depósito al día siguiente. Abrí el baúl. El laúd estaba intacto. ¿Las cuerdas puestas? Aunque yo recordaba haberlas cortado. Sentí el impulso de tocarlo, pero no lo hice. En cambio, lo llevé a un lago y lo arrojé. No flotó. Se hundió de inmediato, sin una sola burbuja. Pensé que eso pondría fin a todo, pero al volver a casa, sobre la cama había una nueva partitura. Una hoja sola, con un título: Último movimiento. Y al fondo de la página, en letras más pequeñas: Interpretación: tú. No toqué la hoja, no la miré más de lo necesario.
La dejé sobre la cama como si al darle la espalda pudiera negar su existencia. Pero sabía, con esa certeza que no se explica, que no era una hoja más. Su presencia tenía un peso específico, un pulso, como si el papel respirara. Me encerré en el baño de nuevo. Cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo frío con las luces apagadas. La vela que aún me quedaba temblaba sobre el lavamanos. Tenía miedo de quedarme dormido, que en ese intersticio entre la vigilia y el sueño, la melodía se colara otra vez. Pero no fue el sueño lo que me alcanzó. Fue la vibración. Primero en los pies, luego en las manos y por último en los dientes. Un zumbido sutil, casi imperceptible, como el preámbulo de un temblor. Me llevé las manos a la boca, sentí que mis propias muelas estaban resonando como diapasones orgánicos. Cada una vibraba a una frecuencia diferente, pero todas afinadas en la misma tonalidad. Y entonces, desde algún punto del edificio, alguien comenzó a golpear una pared rítmicamente. 3 golpes. Silencio. 4 golpes. Pausa. Luego 1. Solo. Como un final seco. Intenté ignorarlo, pero mis dedos, sin permiso, comenzaron a marcar el compás en el suelo. Era como si una parte de mí supiera lo que venía, como si mi cuerpo estuviera siendo afinado para una función que aún no comprendía del todo. Cuando abrí los ojos, la vela se había apagado. Y en el espejo empañado frente a mí apareció una palabra escrita con dedo invisible. Ensayo. Mi celular vibró. No un mensaje, no una llamada. Solo vibró, como si alguien al otro lado de una línea no conectada lo hubiera activado. Y entonces, de la bocina, aún sin reproducir nada, salió una nota. Una sola, larga, dolorosa, como un lamento sostenido a través de siglos. Me tapé los oídos, corrí fuera del baño, no sabía qué buscaba, el silencio, una distracción, aire, pero lo que encontré fue otra cosa. La hoja ya no estaba en la cama, estaba en el suelo del pasillo, y junto a ella pasos húmedos, desnudos, pequeños, como de alguien que acabara de salir de un lago. Seguí las huellas con una mezcla de pavor y resignación. Me llevaron hasta la puerta de entrada, abierta, y fuera, de pie bajo la lluvia que no recordaba haber comenzado, estaba un niño, pálido, de ojos opacos, con un cuaderno en las manos. No el mismo de antes, este era distinto, más pequeño, sin líneas, con la tapa rasgada, y su mirada, fija en mí, no era infantil, era vieja, harta, cansada de esperar. Me habló, con voz antigua: «No puedes arrojar lo que ya forma parte de ti», y me tendió el cuaderno. No lo tomé, pero eso no importó. Ya lo tenía entre las manos. Miré hacia abajo y ahí estaba, abierto, en una nueva página, mi nombre escrito con tinta roja, y debajo una anotación: Ensayo General 3:17 AM. Lo cerré con violencia, lo lancé. El niño no se inmutó, solo dio un paso atrás y se disolvió, como si no fuera más que niebla condensada por el recuerdo. La lluvia cesó de inmediato, y dentro de mi departamento, el reloj se detuvo. 3:17. No volvió a avanzar. Las manecillas vibraban, temblaban,
pero no cruzaban el umbral del siguiente minuto, como si el tiempo hubiera dejado de obedecer, como si estuviera en pausa, esperando que comenzara la función. 3:17. El reloj seguía detenido, como si el tiempo hubiese acordado con algo o con alguien quedarse inmóvil hasta que yo hiciera lo que se esperaba. Me quedé de pie en medio del pasillo, sin atreverme a tocar el cuaderno que ahora yacía en el suelo, cerrado. Había caído de forma extraña, como si no hubiera rebotado ni golpeado el suelo con violencia, solo se hubiera asentado allí, como un animal dormido, o un corazón esperando latir. La hoja con el título Último movimiento ya no estaba. Busqué alrededor, bajo la cama, en los marcos de las puertas, pero se había desvanecido, como todo lo que intentaba destruir o ignorar. No había escapatoria, eso lo sabía ya, pero todavía había margen para resistir. Encendí todas las luces, puse música otra vez, esta vez algo sin melodía. Ruido blanco, distorsión digital. Durante unos minutos funcionó. El zumbido interno se hizo más leve. El pulso bajo los pies se dispersó. Pude incluso cerrar los ojos sin ver imágenes que no me pertenecían. Pero entonces, los cuadros de las paredes comenzaron a inclinarse, uno por uno. Primero el del pasillo, luego los del salón. Se movían apenas un par de grados, como si algo desde dentro de la pared respirara muy cerca de la superficie. Volví a mirar el reloj. 3:17. Seguía ahí. Comencé a grabar notas de voz. Pensé que si dejaba registro, tal vez alguien más podría entender lo que pasaba. Pero cada vez que reproducía una grabación, no era mi voz la que sonaba. Era otra, más aguda, más lejana. A veces susurrante, a veces cantando, siempre la misma frase, como un eco en un pasillo sin fin. Estás afinado, solo falta la entrega. La palabra entrega me erizó la piel. Volví al cuaderno. Lo toqué con la punta de los dedos, tibio. Abrí con cuidado. No había tinta, no había letras, solo líneas. 5. Un pentagrama vacío como los anteriores, pero esta vez las líneas estaban hechas con hilos reales, delgados, como de cabello humano, tensos, cosidos en el papel. Un error y podrían romperse. El cuaderno latía, como si ese tejido estuviera conectado a algo vivo. Pensé en prenderle fuego. Fui a la cocina, tomé un encendedor, pero al regresar el cuaderno ya no estaba en el suelo. Estaba sobre el piano que nunca supe tocar. El mismo piano que vino con el apartamento y que nadie pudo mover, ni el personal de la inmobiliaria, ni los técnicos, ni los 3 hombres que intentaron desmontarlo. Decían que estaba anclado a la estructura, que formaba parte de la base. Nunca lo abrí, nunca me acerqué. Ahora, su tapa estaba abierta, las teclas a la vista y el cuaderno encima, abierto. No podía moverme. La habitación olía distinto, algo a humedad antigua, a madera remojada, a tinta de siglos, y en el aire vibraba una nota que no venía de ninguna parte. No era audible, era presión, una presión detrás de los ojos, como si los párpados pesaran con el doble de fuerza. Entonces se escuchó una tecla, una sola. No fui yo, fue el piano, una tecla blanca, al centro, presionada sin dedos visibles. El sonido fue limpio, perfecto, eterno. Sentí que la nota atravesaba mi pecho, no como un cuchillo, como una aguja, precisa, delicada, entrando sin dolor, pero quedándose en mí, como si lo que fuera que había sonado estuviera instalándose en mí. Luego otra tecla, y otra, cada una, pausada, como si algo o alguien estuviera toqueteando desde el otro lado de la realidad,
como si las teclas fueran apenas la manifestación física de una interpretación que ocurría en otra dimensión. La melodía me resultaba familiar, pero no la reconocía por haberla oído, sino por haberla soñado. Era la misma, o más bien, su historia, una pieza contada en notas, una confesión, un lamento. Toqué una tecla casi por reflejo. No lo pensé, y todo se detuvo. El cuaderno se cerró con violencia. La tapa del piano cayó sola. Las luces parpadearon, y entonces sonó el teléfono fijo. No lo recordaba tener, ni línea conectada, pero el timbre era indiscutible, antiguo, como esos teléfonos de disco que ya no existen. Fui hacia él, guiado por una mezcla de terror y obediencia. Respondí. No dije nada. Una voz, la suya, habló primero. No como antes, no mentalmente. Esta vez usaba palabras. No basta con tocarla, tienes que entregarla. Y colgó. No hubo tono de fin de llamada, solo silencio. Después, un llanto. No en el teléfono, desde otra habitación. Era una voz infantil, contenida, lejana. Abrí todas las puertas. Cada rincón estaba vacío, excepto el armario del pasillo, que goteaba. Un hilo de agua turbia salía por debajo, con un olor a estanque podrido. Abrí con lentitud. Dentro, en lugar de abrigos o cajas, había una escalera de caracol, angosta, oxidada. Bajaba demasiado, como si el edificio ocultara un piso que no figurara en los planos. Tomé la vela y descendí. 1, 2, 3 giros. La temperatura bajaba con cada paso y el llanto se hacía más claro. No era un niño, no del todo. Era una mezcla de muchas voces fingiendo ser una. Cuando llegué al final, no había habitación, solo un espacio circular, sin paredes. Una neblina espesa lo cubría todo, pero al centro, iluminado por una luz sin foco ni fuente, estaba el laúd, flotando, sobre un atril de hierro retorcido. Tenía las cuerdas puestas, pero no eran de tripa. Eran negras, brillantes, tensadas hasta el límite. Y junto a él, una figura encapuchada, quietísima. Me hablaba sin moverse. No puedes callarla, solo puedes ofrecerla. ¿A quién?, pregunté sin pensar. Un segundo de silencio. Luego el cuaderno apareció en mis manos, abierto, lleno. Páginas y páginas escritas en tinta negra y roja, notas, símbolos, frases sin sintaxis, algunas escritas al revés, otras superpuestas, pero todas tenían un mismo título: Último movimiento. Entendí lo que quería decirme. No era el final de una pieza, era el final como pieza, una despedida musical del yo, una forma de dejar de ser sin morir. Miré el laúd. La figura dio un paso atrás. Era mi turno. Toqué la primera cuerda. Sangré. Del oído izquierdo. Toqué la segunda. Lloré. No de tristeza, de desarraigo, como si cada nota arrancara un fragmento de identidad. Toqué la tercera y recordé cosas que no eran mías. Una iglesia vacía, una mujer ardiendo, un claustro lleno de espejos rotos. Seguí tocando.
Cada nota completaba el pentagrama invisible que flotaba sobre mí. Cada acorde despertaba una memoria ajena, una cicatriz que no estaba en mi cuerpo, pero sí en mi alma. Y entonces, al final, ella apareció, no como espectro, sino como carne, vestida de luto, cabello empapado, ojos vacíos. Extendió la mano, sosteniendo la pluma. Me la ofreció y me dijo, por primera vez con su propia voz: «Fírmalo». ¿El qué? Tu partitura. ¿Y si no lo hago? Sus ojos se clavaron en los míos. Entonces la canción no termina, nunca. Miré la hoja que flotaba frente a mí. El título brillaba en dorado. Último movimiento. Interpretación tú. El espacio se cerraba, la neblina se acercaba y la melodía se repetía. Una y otra vez, cada vez más fuerte. Yo ya no podía pensar, solo oír, solo tocar, solo escribir, y mi mano, traicionera, empezó a firmar, letra por letra, hasta que algo que aún no sé si fue resistencia o rendición, me hizo detenerme justo antes del último trazo. La pluma tembló, la figura de ella retrocedió y susurró: «Aún no estás listo», y se desvaneció. Al día siguiente, desmonté el piano, llamé a un técnico, le pagué en efectivo. No quise explicaciones, solo le pedí que lo desarmara, pieza por pieza, hasta que no quedara nada. Pensé que al hacerlo, algo dentro de mí también se rompería, que la melodía, o lo que fuera, perdería su ancla y se disolvería en el ruido cotidiano. Pero no fue así. Lo que encontramos adentro fue peor. No había cuerdas, no como las que uno espera en un piano. Había pelo, cientos de hebras negras tensadas con precisión quirúrgica, anudadas a huesos pequeños que servían de puentes. La tapa interior estaba tallada, no con símbolos ocultistas, no, con partituras, esquinas de pentagramas que terminaban en líneas rotas, incompletas, como si quien las escribió se hubiera detenido o hubiera sido detenido. El técnico no dijo nada, solo empalideció, guardó sus herramientas y me pidió que no lo volviera a llamar. Esa noche, bajé el piano al patio del edificio, solo. Lo prendí fuego. No se quemó al principio. La madera resistió. Chascaba como si algo dentro se negara, pero al final ardió con un olor acre, metálico, un humo espeso como alquitrán hirviendo. Durante días no dormí, pero tampoco escuché nada. Sin notas, sin ritmos, solo silencio, hasta que volvió, no desde adentro, desde afuera. Los vecinos. Uno en el tercero empezó a practicar violín a la misma hora, siempre la misma melodía. Otro en el sexto martillaba las paredes siguiendo un compás reconocible. Una mujer del primero me detuvo en la pasarela para preguntarme si yo también estaba teniendo sueños con música. No era solo mía. Nunca lo fue. Yo no fui el primero, solo el que alcanzó a escribirla casi completa. Eso es lo que entendí esta mañana, cuando vi el cuaderno en el buzón, el mismo, sin dirección, sin remitente, abierto en la página final, y mi nombre ya estaba firmado. Con mi letra, pero no con mi mano.